Bien, chicos, yo soy Pilar y siguiendo lo que estuvieron hablando Sergio y Marina, vamos a empezar con el sistema muscular. Se llama sistema muscular al conjunto de todos los músculos, que son las formaciones anatómicas que tienen una propiedad fundamental, que es la de contraerse y relajarse. ¿Qué nos va a permitir esta contracción? Cumplir con la función primaria del sistema muscular, que es la de generar movimientos, ya sea voluntarios o involuntarios, dependiendo de cada músculo. Los músculos estriados o esqueléticos son los voluntarios, ¿sí? Después tenemos los músculos lisos, que son los involuntarios, y finalmente está el músculo cardíaco, que es estriado, pero que funciona fuera del control voluntario. La diferencia fundamental entre cada uno de ellos tiene que ver con las células que conforman el tejido, y eso lo verán en histología, por lo cual no nos vamos a meter acá en ese tema. En cuanto a la cantidad, va a diferir dependiendo del autor que lean, pero más o menos se aproximan al número de 650. En un individuo medio con un peso corporal de 70 kilos, se estipula que el 40% pertenece a la masa muscular, ¿sí? Y dividimos este 40% en un 45% en los miembros inferiores, un 25% en los miembros superiores y el 30% restante distribuido entre la cabeza y el tronco. Ahora bien, ¿dónde se encuentran? ¿Sí? ¿Dónde se localizan en el cuerpo? Algunos pueden ser más superficiales, los que llamamos subcutáneos, que es la menor cantidad de músculos, ¿sí? Que están bien por debajo de la piel. Y estos los vamos a encontrar en la cabeza, cuello y cara. La gran mayoría, por otro lado, se encuentran un poco más profundos, que son los que se insertan directamente en el esqueleto óseo o que están asociados a algunos órganos como la lengua, la faringe o los ojos. Ahora, si yo quiero a los músculos esqueléticos, que son los que vamos a ocuparnos principalmente en esta cátedra, los quiero clasificar, los puedo clasificar por su forma o por su función. Vamos a comenzar a clasificarlos según su forma, ¿sí? Según su forma podemos clasificarlos en músculos cortos, ¿sí? Que están generalmente en articulaciones que tienen movimientos pocos extensos, lo que no quiere decir que no sean músculos fuertes, porque imaginen los músculos de las manos. En la segunda imagen vemos los músculos bipeniformes, ¿sí? Cuyas fibras salen desde un tendón que es central y se disponen en forma de pluma, como ustedes lo pueden ver ahí, digamos, salen desde ahí y diagonalmente hacia afuera. Bien, un ejemplo de este tipo de músculos es el recto femoral. En la tercera imagen vemos el músculo circular o anular, que son los que tienen forma de arito y se encuentran en muchos órganos y que tienen la función generalmente de abrir o cerrar conductos. La cuarta imagen es el músculo poligástrico. Los poligástricos son los que presentan varios vientres musculares y que están divididos por tendones intermedios entre cada uno de los vientres. El ejemplo más claro de estos es el recto del abdomen. Seguimos con los músculos largos, ¿sí? En la imagen de abajo, que los encontramos en los miembros superiores o inferiores, y los más superficiales son los más largos. Algunos de ellos pueden pasar por dos articulaciones, como es el ejemplo del bíceps, que también entra en la segunda clasificación, ¿sí? Porque son los que comienzan desde un tendón y después se dividen en dos porciones o dos vientres bien diferenciados, ¿sí? Que generalmente después se insertan en el otro punto de inserción con dos tendones diferentes. Y para terminar esta clasificación tenemos los músculos planos o anchos, que se localizan generalmente en las paredes de las grandes cavidades torácicas y el abdomen y presentan varias formas, ¿sí? Pueden ser triangulares, pueden ser acintados, pueden ser planos, como por ejemplo el diafragma o los pectorales.
¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente clasificación, pero antes tienen acá una imagen, ¿sí? De los diferentes tipos de músculos. Fíjense, por ejemplo, que el bipeniforme también puede ser multipeniforme, ¿sí? O unipeniforme, donde está el tendón, pero salen las fibras solamente hacia un costado. Y, por ejemplo, el poligástrico puede ser digástrico, con 2 vientres nada más. O el bíceps puede ser también tríceps, que tiene un tendón central y después tiene 3 vientres musculares bien diferenciados. El triangular entra dentro de lo que son los anchos y los planos, ¿sí? Por eso dentro de una misma clasificación encontramos diferentes formas también. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los músculos según su función. Y acá tenemos dos formas diferentes de clasificarlos, ¿sí? Por el movimiento propiamente dicho o por la acción. Vamos a empezar con los primeros, con la clasificación del movimiento propiamente dicho. Entonces ahí está mencionada la flexión, ¿sí? Flexión y extensión son los movimientos opuestos entre sí. En la flexión lo que se intenta es achicar el ángulo de la articulación porque tiende a acercar los dos puntos, ¿sí? Como vemos ahí en la flechita roja. Y la extensión, por el contrario, se trata de alejar dos puntos entre sí, ¿sí? Aumenta el ángulo de una articulación. Estos dos movimientos se dan en el plano sagital, ¿sí? Dentro de la parte de planimetría que explicamos al principio, bueno, estos dos movimientos, la flexión y la extensión, ambos se dan en el plano sagital. Vamos a seguir con la abducción y aducción, también movimientos opuestos entre sí. Ahí los vemos marcaditos con la flecha violeta y con la flecha verde. La abducción, ¿sí? El de la flecha violeta, perdón, se encarga de separar algo de la línea media. Bien, como por ejemplo puede ser la elevación lateral del brazo, como marca ese punto, ese dibujo que ponemos ahí, ¿sí? Entonces, separa de la línea media la abducción o abducción, ¿sí? Pero la aducción, que es el movimiento contrario, marcado en verde, lo que hace es acercar hacia la línea media, ¿sí? Ambos movimientos se van a dar en el plano frontal y son opuestos entre sí. Y dentro de los movimientos de rotación encontramos la rotación externa o lateral y la rotación interna. ¿Bien? Estas rotaciones se dan en el eje longitudinal. Entonces, alrededor de este eje, ¿sí? Separa de la línea media del cuerpo. Puede ser entonces, esta es la rotación externa, rotación lateral o rotación hacia afuera, como por ejemplo se da en el caso del infraespinoso, ¿sí? Que es uno de los músculos de la zona del hombro. Y después tenemos la rotación interna, que es un movimiento rotatorio que se da también en el eje longitudinal, lo que hace es acercar a la línea media del cuerpo, como puede ser el subescapular, ¿bien? Que se encarga de hacer la rotación interna del brazo. Y después en la otra imagen lo que tienen es la circunducción, que en realidad trata de unificar todos los movimientos, la abducción, la flexión y la aducción. Los 4 movimientos principales se encuentran unidos en esto que se llama circunducción, pero que no todas las articulaciones pueden hacerlo. La próxima clasificación que tenemos es la clasificación por su actividad o por su acción, ¿sí? Ahí yo lo que les puse es una imagen que tiene las cuatro acciones, digamos, en un solo movimiento, que este movimiento es el de flexión del codo, el de acercar la mano hacia el hombro. ¿Quiénes participan en este movimiento y qué acción tiene cada uno? ¿Sí? Ahí vemos el bíceps braquial, que es el que está marcado en azul, es el agonista.
es el que realiza el movimiento propiamente dicho. Pero para que esto se dé, tenemos que contar que hay 3 acciones fundamentales para permitirle a él generar ese movimiento de flexión propiamente dicho. Entonces encontramos al antagonista, que es el que se va a oponer al movimiento que quiere el agonista realizar, ¿sí? Entonces, se contrae para impedir o para invertir ese movimiento, entonces entre los dos buscan un balance. Bien, ahí en rojo ven cuál es el antagonista de este movimiento. Es el que se va a contraer para balancear el movimiento del agonista. Después vemos en verde al braquial, ¿sí? Que es un sinergista de este movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el sinergista es un estabilizador o un fijador que le va a permitir al agonista ejecutar su movimiento, ¿sí? Va a trabajar en conjunto con el agonista. Y después tenemos el músculo fijador o el estabilizador, que en este caso van a ser los músculos del hombro, ¿bien? Que es el que con la contracción va a fijar un segmento, ¿sí? Como está marcadito ahí en la flecha roja, para permitir que otro músculo pueda realizar el movimiento, que en este caso, como dijimos al principio, es el bíceps intentando hacer la flexión de codo. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a seguir con la inserción terminal, punto fijo, punto móvil, ¿sí? Inserción de origen e inserción terminal, que es cómo se da esta inserción del músculo, ¿sí? En el hueso, de qué forma se da, a través de qué. O sea, se va a insertar a través de un tendón, que es una estructura fibrosa, es más fibrosa que el músculo, ¿sí? El músculo es más elástico. El tendón no tiene tanta elasticidad como tiene el músculo, dependiendo de cada caso, lógicamente, que es lo que se ve en blanco. ¿Ven? Ahí tienen ustedes la flechita roja que les marca en la inserción de la terminal, ¿sí? Marca ahí bien el tendón en blanco. Entonces, el tendón de lo que se encarga es de transferir la fuerza desde el músculo al hueso para producir el movimiento en una articulación, ¿sí? Algunos no tienen vaina, ¿sí? Y otros lo que tienen es una vaina que los recubre, y generalmente los que tienen vaina son los que están sometidos a mayores fuerzas de fricción. La forma de los tendones es variable, porque algunos son más largos, pueden ser cilíndricos, pueden ser aplanados, ¿sí? Dependiendo también de qué movimiento es el que se realiza en la articulación, porque en realidad el tendón se adapta un poco a eso y a qué tipo de fuerza va a tener que soportar. Pero bueno, como están marcados ahí, se distinguen 2 inserciones, la inserción de origen y la inserción terminal. La inserción de origen puede ser carnosa, que es cuando llega la fibra muscular a la superficie ósea y se pierde en el periósteo, que no son tan frecuentes. Tendinosas, que es cuando el músculo se origina por medio de fibras blancas como un verdadero tendón de origen. O tendinomusculares, que habla de la combinación de ambas. Otra opción también es una arcada fibrosa, que es cuando hay 2 puntos de inserción y se tiende en el medio de estos dos una arcada, ¿sí? Cuya convexidad desde esa convexidad parten fibras carnosas, como sucede por ejemplo en la arcada del sóleo o en el cuadrado lumbar. Respecto a la inserción terminal, representa la unión distal, ¿sí? Como la podemos ver otra vez en la flechita roja de ahí abajo, y lo que se llama también punto móvil, ¿sí? Entonces acá vamos a tener 2 tipos de puntos, el punto fijo y el punto móvil. El de origen, el que hablamos primero, ¿sí? Es el que llamamos punto fijo, que es el hueso que menos se mueve, ¿sí? Representa la parte más estable. Y el de inserción o el terminal es el punto móvil. ¿En qué superficie se van a encajar estos 2 tipos de inserciones? Va a ser en el periósteo, como por ejemplo sucede en la escápula,
En el hueso compacto, como sucede con el tensor de la fascia lata, en algunos órganos, ¿sí? Como pueden ser los músculos de los ojos, en algunas mucosas, como pueden ser los músculos de la lengua, o en la piel, como ya nombramos hace un ratito, los músculos subcutáneos. Pero hay que tener en cuenta algo, el punto fijo y el punto móvil, si bien en un músculo siempre son los mismos, va a variar dependiendo del movimiento que vaya a realizar este músculo, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo quiero acercar el antebrazo al brazo, ¿sí? En el mismo movimiento donde les expliqué la acción de los músculos con los antagonistas y los agonistas, el bíceps estará con las inserciones del omóplato, que son en la apófisis coracoides y en la glenoides. Ese será el punto fijo, bien, y el punto móvil estará en la tuberosidad bicipital del radio. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es una trepada con mis brazos, ¿sí? El punto fijo ya no va a estar en la escápula, sino que va a ser a la inversa. El punto fijo va a estar a donde estaba el otro punto móvil, ¿sí? Y se van a invertir. Entonces, en este caso, el punto fijo va a estar en la tuberosidad bicipital y el punto móvil va a tener va a estar presente en las inserciones de la escápula. Bien. En cuanto a la vascularización y a la inervación de cada uno de los músculos, tengan en cuenta que nosotros acá hablamos en generalidades, ¿sí? Y después nos vamos a ir metiendo específicamente en cada grupo muscular. En grandes rasgos, la vascularización es sumamente desarrollada, ¿sí? En el sistema musculoesquelético es muy desarrollada la vascularización, es intensa y está en constante actividad. Va a recibir vascularización de las arterias, ¿sí? Cada músculo recibe una o varias arterias propias que son voluminosas, imagínense en el cuádriceps, por ejemplo. La arteria de mayor calibre y consistencia es la arteria principal, que está acompañada por dos venas y por un nervio correspondiente a cada músculo. Entonces se construye lo que se llama el pedículo básculo nervioso, ¿sí? Que es el que debe conservarse siempre en cada uno de los músculos. Piensen en los casos quirúrgicos y eso es lo que siempre van a tener que conservar para que el músculo pueda seguir con su actividad. Y las otras arterias que pueden penetrar en el músculo son accesorias, ¿sí? Y que van a ayudar a esta arteria principal o a este pedículo principal. En el interior, las ramificaciones de las arteriolas se disponen en el sentido mismo de las fibras musculares y se ramifican e intercambian anastomosis con la red arteriolar capilar. Pues se van a dividir en muchos capilares más finitos y cada uno de ellos va a rodear las fibras musculares. Después tenemos, ¿sí? Como todo sistema circulatorio, un sistema el sistema venoso, que se va a desarrollar de acuerdo con la necesidad energética de cada músculo también. Estas venas van a nacer en las redes interfasciculares, se van a unir para formar venas más voluminosas y van a emerger del músculo por los lugares de penetración de las arterias. ¿Sí? Van a hacer lo inverso de las arterias. Y van a terminar en los troncos venosos profundos, siendo un trayecto satélite de las arterias. La contracción impulsa la sangre a las venas y esto va a favorecer el retorno hacia el corazón de esta sangre carbooxigenada. Y tenemos, paralelo a esto, a los linfáticos, ¿sí? Que se van a situar en los espacios conjuntivos interfasciculares donde confluyen para emerger del músculo, terminando su recorrido en los ganglios regionales. En cuanto a la inervación, va a ser abordado el músculo por múltiples filetes nerviosos que pueden integrar el pedículo básculo nervioso, como dijimos cuando hablamos de arterias, o que bien pueden llegar independientemente.
cada fibra mielínica va a terminar en una fibra muscular y este contacto se asegura por la placa motora que se va a interponer entre ambas. ¿Sí? Bien. Tengan en cuenta que, como les dije recién, lo que acá hablamos es sobre generalidades y luego vamos a tratar específicamente cada músculo y nos vamos a ir metiendo en el apasionante mundo de la anatomía que tiene muchísimo para aprender, para observar, para evaluar, para que ustedes vayan vivenciando, ¿sí? Pero bueno, esto es la parte de generalidades. Espero que les haya sido claro y si no saben que desde el Team Anato estamos a disposición de ustedes para aclarar dudas y consultas. Les mando un abrazo a todos.